Este reto va a ser fundamental para que desarrollemos las competencias, ya que al concluirlo seremos capaces de explicar el funcionamiento de sistemas y dispositivos ingenieriles a través de las matemáticas, las ciencias naturales y la computación, además de las evidencias empíricas y la investigación. Un mecanismo de piñón cremallera permite que un movimiento rotacional se transforme en movimiento lineal sobre una cremallera. Se compone de un piñón, que será el engrane con forma circular, y una cremallera, que es una pieza que se extiende a lo ancho y es sobre la que se genera el movimiento lineal. Estas dos piezas se sobreponen para que los dientes se embonen y así transmitir movimiento. El movimiento que se transmite de una pieza a otra se transfiere de tal manera que la razón de la velocidad sea constante. Esto se cumple debido a que, en caso de que las velocidades en ambas piezas no fuera proporcional, se generaría estrés cíclico o vibraciones en el mecanismo. A su vez, otro aspecto a tomar en consideración es que los dientes de ambas piezas deben tener el mismo paso, para que el movimiento sea posible. Paso refiere a la distancia entre el inicio de un diente y el diente que le sigue. El piñón dentro del sistema se mueve de forma angular debido a que asemeja a un círculo girando, mientras que la cremallera se mueve de forma lineal, empujada por los dientes de la primera pieza. La cremallera avanza a la distancia que se mueve el piñón, lo cual viene siendo el arco del sector circular. Esta distancia viene dada por el ángulo multiplicado por el radio interno del piñón, es decir, el radio antes de que comiencen los dientes. Esta distancia que va a recorrer la cremallera cuando el piñón gire también afectará el ángulo de giro de las llantas. La cremallera está unida a dos brazos, uno a cada lado, que lidera el movimiento de las llantas. Este brazo se mueve en un ángulo según la distancia que se recorra con la cremallera. Al moverse, se forma un triángulo entre la posición inicial del brazo y la final luego de moverlo. Este triángulo permite que se encuentre una relación para encontrar el desplazamiento angular del brazo. La distancia, que actúa como el lado contrario del ángulo, sería igual a la hipotenusa, que es el radio del brazo, multiplicado por el seno del ángulo. Una vez despejando esta ecuación, se puede encontrar el desplazamiento angular. Para poder incorporar el mecanismo piñón-cremallera a un sistema de 4 llantas, hay que tener en cuenta que para conseguir una dirección óptima, la parte delantera debe cumplir con ciertas medidas llamadas cotas de dirección. La relación entre estas cotas de dirección se le denomina geometría de dirección. El objetivo de la geometría de dirección o giro es eliminar el frotamiento de las llantas con el piso, el cual se produce cuando la trayectoria de estas no coincide con la del sistema de dirección. Para poder comprobar que el sistema de 4 llantas cumple con la condición que implica la geometría de dirección, se deben orientar las llantas en curva de tal manera que se determinen diferentes radios con el mismo centro. A este punto le llamamos centro instantáneo de rotación, en el cual se originan los 4 radios correspondientes a las llantas del vehículo. Para lograr la geometría de giro se debe dar una inclinación a los brazos de acoplamiento. Esta inclinación generará un trapecio articulado, el cual recibe el nombre de trapecio de dirección o de Ackermann. Nuestro prototipo estará hecho de plástico impreso con una máquina 3D, ya que decidimos que era la forma más sencilla y eficiente porque no tendríamos que comprar el material ni transportarlo. Otra opción que teníamos era cortar las piezas en MDF, pero después de medir ciertos riesgos, decidimos optar por la impresión en 3D. Otros materiales son las uniones, tales como los tornillos, que nos servirán para unir nuestras piezas. Este fue el diseño que se escogió para el mecanismo de nuestro sistema piñón-cremallera. Para las piezas tenemos primero el engrane, el volante, la cremallera, el perno, las paredes, el eslabón, el riel y el dado. Al mover el volante, que está unido a los engranes por el perno, es como se hace que este mecanismo funcione, moviéndolo de un lado al otro para que la cremallera también se mueva. Cuando mueves hacia la izquierda es cuando las llantas, que en este caso son piezas, se mueven hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de qué dirección le des. Para la construcción del prototipo se consideró como mejor opción el utilizo de la impresión en 3D para obtener las piezas necesarias para el montaje, considerando suficiente una densidad del material de impresión de un 50% hasta menor. Además, se tendrán que obtener las piezas para las uniones como tornillos y dados.
Uno de los factores más importantes a tener en cuenta al momento de montar el prototipo será la fricción que se generará por el rozamiento de las diferentes piezas. Una vez montado el prototipo, se utilizará este último para verificar las ecuaciones obtenidas de la relación entre el desplazamiento angular del volante con el de las llantas. Para eso, se rotará el volante de un determinado ángulo y se medirá el ángulo obtenido por la rotación de las llantas. Se comparará este último con el ángulo que se obtendría utilizando las ecuaciones y se verificará si los resultados coinciden y, en caso contrario, se medirá el intervalo de confianza de la ecuación. El reto del bloque modelación del movimiento en ingeniería consiste en entender el movimiento de un automóvil, analizando primero el funcionamiento del mecanismo de dirección mediante la construcción de un modelo de piñón cremallera, y luego desarrollando un modelo matemático que describe su movimiento, aplicando las relaciones entre posición, velocidad, aceleración y leyes de Newton.